ver, estamos hablando de, obviamente, uno de los líderes bélicos más importantes en la historia de la humanidad. Claramente, podríamos decir que el resumen respecto a lo que la opinión pública se centra frente a este hombre es un repudio y una reprobación absoluta. Porque estamos hablando de uno de los genocidas más importantes de la historia de la humanidad. Claro. Que fue canciller, por supuesto, presidente de Alemania entre el 33 y el 45, y el pasado 7 de mayo se cumplieron 70 años del término de la Segunda Guerra Mundial, obviamente impulsado por este hombre que instaló el nacionalsocialismo y que, como tú bien dices, esto muy poca gente lo sabe. Incluso ha inspirado grupos actuales de esoterismo hitleriano. Sí, porque este hombre ya desde muy pequeño tenía una cierta vinculación con lo mágico, sí, con aquellas fuerzas ignotas, desconocidas, ya sea de parte de los espíritus. Es un ferviente creyente en los extraterrestres. Incluso decían que hablaba con uno, que era la única criatura que le tenía miedo y que la denominaba como Lamu, y que se le aparecía en su pieza y que cuando entraba su guardia, su escolta personal, lo veían, las únicas ocasiones, tiritando así con un sudor frío, porque era el único ante que cual Hitler se doblegaba completamente. Pero, y él creía a pie juntito en todas estas cosas. Sí, o sea, no lo ponía en duda, pero por ningún motivo. Para nada, porque él era un referente, como que estas energías, estas búsquedas se centraban en él. De hecho, él desde muy pequeño tiene episodios que él mismo relata como parte de un amigo, él que escribió una biografía donde dice que lo esotérico, lo mágico, lo inexplicable cruzó su temprana infancia, la adolescencia y posteriormente la puso en práctica, claro, como el líder, obviamente, de las fuerzas hitlerianas. Atención, amigos míos, leamos el siguiente extracto. Lo que van a ver ahora es parte, ¿cierto?, de August Kubitschek, joven amigo, ¿cierto?, del año 56, que fue esta publicación de muy acompañante y cercano a Adolf Hitler. Las palabras, cuenta él en un momento que ocurrió esto, no salían con la fluidez acostumbrada de su boca, sino que sonaban rudas y roncas. Desarrolló ante mí su futuro y el de su pueblo. Hablaba de una misión para liberarlo de su servidumbre y llevarlo hasta las alturas de la libertad. Es por eso, uno de los grandes poderes que tenía Hitler era su capacidad de oratoria. Claro. O sea, tenía un carisma, digamos, que conquistaba las masas con sus palabras. Y este amigo lo que confiesa es que a veces él era como que estaba poseído. Claro. Poseído absolutamente, por fuerza. Entraba en un trance. Agrupaciones, habrá en un trance donde tenía las palabras precisas de motivación, pero capaz, ellas mismas, estas mismas palabras, de llevar a todo un pueblo a una matanza, digamos, y en particular con una raza, ¿cierto?, quien quería completamente aniquilar. Incluso, no yéndose con chicas, querer invadir, digamos, todo el planeta. O sea, claro, ser un único gobierno que de alguna manera obedeciera a estas leyes sobrenaturales sobre las cuales él se regía. Una vez que la guerra acabó, comenzaron a aparecer algún tipo de reliquia que Hitler haya coleccionado o haya buscado con afán durante su vida. Absolutamente. Fíjate que él quería buscarlas todas y las vamos a repasar porque ¿qué le condicionaban? ¿Qué poder le otorgaba a cada uno de estos instrumentos religiosos, el cual él depositaba toda su fe y los quería utilizar como armas de conquista? Logró conseguir uno de aquellos, fíjese. Lo que estamos viendo es la lanza de Longino, ¿cierto? Esto es la lanza, supuestamente. Son varias, pero supone que esta debería ser la real, con que el centurión romano, finalmente, de apellido Longino, atravesó el costado de Jesús en la cruz y fue el que finalmente le otorgó la muerte. Esto lo sacó del Museo de Austria en el año 1938 y dicen que una vez que tuvo esta imagen de carácter fálico, cristiano, religioso, se sintió con toda la fuerza de impulsar, digamos, una guerra a escala global. ¿Pero por qué quería esto? ¿Qué le podía dar esto que le iba a funcionar en la guerra? Supuestamente, esta lanza estaría cargado con el poder cristológico, divino, directamente, estamos hablando del Hijo de Dios, y al haberle dado muerte, al haber escurrido la sangre y los fluidos, digamos, que por este bastón cayeron, finalmente con eso podría usarlo como un bastón de lucha, claro, de mando. Estamos hablando de una persona que todos conocen, la suástica, ¿cierto? Sí. Bueno, esa es una simbología del esoterismo de la India, de la raza aria. Él habla de la raza aria, ¿cierto? Sí, claro. Eso no es de Alemania, esos son de la cultura hindú. ¿Y a qué refiere eso? Se refiere a una raza pura, perfecta, de dioses y gente que controla el mundo hasta el día de hoy y que viviría en las entrañas de la tierra. Y esa suástica, ¿cierto?, el símbolo de ello, se supone que algo que va contra el sentido del reloj, claro, porque está completamente rejuveneciéndose a cada momento. Es una fuerza, es como una especie de hélice o especie de remolino, perfecto, que le otorga todo el poder, digamos, que las fuerzas secretas le propinaban. Ahora,
¿Qué es lo que pasa con el Santo Grial? Hay que entender que dentro de los distintos artefactos religiosos que él buscaba, habiendo conseguido la lanza de Longino, había uno que lo tenía plenamente enceguecido, obsesionado, que era el Santo Grial. Ya. Atención, amigos míos, las imágenes que estamos viendo ahora tienen que ver con el supuesto Santo Grial, que sí se puede encontrar en la Basílica de San Isidoro en España. Ahí estamos viendo, parece, algunas imágenes de lo que era la lanza. La lanza de Longino, que de alguna manera lo usó como batuta, obviamente, para obviamente liderar a todo su ejército. Ahí estamos viendo, esto se encuentra en la Basílica de San Isidoro en España. No se sabe si es la verdadera o si realmente es una réplica, pero por lo menos en el mundo cristiano católico es reconocido como la legítima, que es este cáliz, donde se recibió la sangre de Cristo. Ya. Ahora, ¿por qué la quería esta en particular? Porque dice que entre los distintos prodigios, aquel que beba desde esta copa, de este cáliz, podría obtener la vida eterna. Y perdón que lo ocupe como ejemplo, pero están basados, digamos, en cierta escritura, o por lo menos motivaciones reales. En la cuarta película de Indiana Jones, en la tercera, perdón, buscaban el Santo Grial precisamente como una especie de reformulador de la biología de quienes los tomaban. Vale decir, obtener la vida eterna y por lo tanto persistir, digamos, en su lucha para todos los siempre. Ahí estaba, obviamente, eso existe, ese Santo Grial se encuentra, como dije, en la Basílica, ¿cierto?, en España, y finalmente se resguarda, digamos, con todo lo que se puede, pero la buscó Hitler en todos los rincones de Europa, pero finalmente no alcanzó a echarle mano absolutamente. Ahora, ¿hasta qué punto llegaron? ¿Cómo fue que, si bien estamos hablando de una invasión de la Segunda Guerra Mundial, que en algún momento Hitler decía, ok, esta misión es una de las más importantes, que es ir a buscar el Santo Grial, obviamente en la península ibérica? Atención con esto, mira. Pero lo que es verdad es que él llegó a Montserrat, a Cataluña y a Montserrat concretamente, con la intención de recorrer los túneles y hacer una verdadera expedición de búsqueda del Grial, que él estaba convencido de que estaba aquí. Lo que no se le permitió tan siquiera recorrerlos y se fue enfadado, se fue muy molesto para no volver más, afortunadamente. Imagínate que estamos hablando de una persona que junta la tremenda cantidad de recursos bélicos y económicos y de repente dicen, en esta ocasión no vamos a ir a todo lo cual país para conquistarlo y sumarlo, digamos, a los países que han caído doblegados frente a nuestras fuerzas, sino que sencillamente porque solo me interesa el objeto particular religioso que yo podría llegar a utilizar como arma que está ahí. Si tú lo piensas bien, la Segunda Guerra Mundial, o sea, si tú comienzas a extrapolar, podrías entender que se hizo solo porque este tipo completamente loco, desquiciado, pero que tenía cierto fundamento para creer en la posibilidad de poder de este objeto, finalmente impulsa este poderío a escala global para poder obtenerlo y así perdurar en el tiempo como el gran líder de este planeta. O sea, estamos hablando de una persona que cree en esto, de que hizo estudios, juntó personas que le explicaron con lujo de detalle que todo esto era absolutamente real. De hecho, fíjate que incluso el gobierno norteamericano, cuando ha hecho invasiones a Irak, fíjate que se van a los museos y van a sacar objetos muy particulares como los de los sumerios, que tenían la conexión con los Anunnaki, y uno se pregunta si hasta el día de hoy los actuales políticos y poderes fácticos de los grandes gobiernos no tienen la misma idea de quedarse con estos artefactos, que no son solo inspiración. A mí no me cuadra tanto que solo Hitler haya llevado a cabo toda esta búsqueda. O sea, yo digo, un hombre que fue capaz de tener al mundo en la cornisa, compadre, a partir de la búsqueda de objetos como los que hemos revisado, el Grial, la lanza de Longino, sí, ¿no habrá sido Hitler un títere de sociedades secretas quizá? O sea, por supuesto, estaba la Orden de Thule, que se llama. De hecho, Miguel Serrano, que él instauró, digamos, a escala mundial, pero que le inauguró acá en Chile, este hitlerismo esotérico, él decía que esta especie de logia, precisamente en una comisión de búsqueda de estos artefactos. A ver, amigo mío, no sé si usted sabía, los submarinos de Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial, estuvieron en los puertos de Valparaíso. ¿Y saben por qué pararon acá? Simplemente para cargar combustible, todo tipo de alimentos, y ellos iban a la Antártica. ¿A qué? No por una misión especial, para encontrar el camino
hacia el inframundo, hacia el interior de la Tierra, para encontrarse con los verdaderos propietarios, generadores de la raza aria, que estaban quizás en la cercanía del territorio antártico chileno. A ver, estamos hablando de que en plena Segunda Guerra Mundial, con algunas tropas que caían, digamos, mientras trataba de conquistar la mayor cantidad de terreno, él mandaba tremenda cantidad de ejércitos submarinos, por ejemplo, a nuestro país y más al sur, para encontrar estos pasajes a los reyes y gobernantes, que son como una especie de semidioses, que según él, vivirían dentro de la Tierra. O sea, créeme que esto no era solo algo caprichoso, o alguna parte de su locura más pintoresca y rimbombante. No, tenía una razón de ser, tenía una razón de ser, y casi tú podías llegar a entender que la Segunda Guerra Mundial tenía para él una sola misión. Primero, erradicar a la raza judía, que él tenía incluso la idea, y Miguel Serrano lo confirma, que eran razas enemigas de otros planetas que terminaron cayendo acá. Mira, así de loco. O sea, esto era una batalla interestelar. Exacto, que tuvo como campo de batalla el planeta Tierra, y que él podía recuperar todos estos poderes ancestrales a propósito de doblegar a los hebreos y por otra parte también conseguir estos artefactos mágicos que finalmente lo colocarían como el rey del mundo, junto con querer dialogar con los verdaderos gobernantes del planeta que vivirían dentro de nuestro mismo mundo. ¿Qué me dices del Arca de la Alianza? Bueno, el Arca de la Alianza. Yo te ocupé como referencia cuando buscaba el cáliz, ¿cierto? Dentro de la saga Indiana Jones. ¿Te acuerdas que la primera película se llamaba Los Cazadores del Arca Perdida? Yo cuando la fui a ver cuando niño pensaba que era el Arca de Noé, que era la única arca que yo tenía dentro de mi bagaje. Pero después me doy cuenta que se refería al Arca de la Alianza, que Dios, con instrucciones que se encuentran en cualquier Biblia, que lo mandó a hacer con una madera recubierta en oro, etcétera, etcétera, y que después se descubrió que había una alta tecnología implicada, porque era utilizada como un arma. Ahí estábamos viendo la reproducción con los dos querubines con las alas hacia adelante. De hecho, si es que uno hoy en día sigue las instrucciones tal como la Biblia lo cita, eso es un arma, amigo mío, porque tiene tal nivel de concentración eléctrica que si tú la tocas te mueres, porque te llegan miles de voltios de un solo patatús, a menos que estés haciendo tierra. ¿De qué tamaño es eso? Eso es un tamaño de aproximadamente, eran 3 codos y todo, como 1 metro, casi 2 metros de largo. Perfecto. Y la llevaban, el pueblo de Moisés, cuando sale de los egipcios, llevaban, y ahí Dios lo ocupaba como una especie de lanzarrayo. Cuando destruyeron, por ejemplo, las murallas de Jericó, o cuando necesitaban doblegar algún batallón enemigo, colocaban el arca adelante, y ahí no describe tanto la Biblia, pero hay otros relatos que se hacen cargo, salían rayos de todo y podían destruir con un ejército mínimo a ciudades enteras. Eso, no siguió acá Hitler, era un arma hecho con las instrucciones que uno hable la Biblia, lee el libro de Éxodo, ¿cierto? Parte del Pentateuco, y uno se encuentra de cómo podría fabricar un arma hoy en día por las instrucciones, y es loco, porque más que magia, es como un Dios que utilizó tecnología. Ahí hay ciencia aplicada en esa arma perfectamente. ¿Hitler dio con el arca o no lo dio? Porque ¿sabes qué? El arca a lo largo de la historia fue protegido. Estaba originalmente en el templo de Salomón. Se dicen que el arca podría estar en Centroamérica. Son muchos que hasta el día de hoy la buscan. Hay otros que dicen que ya la encontraron y que está absolutamente protegida. Que llevaba adentro las tablas de la ley. Cuando Moisés va al monte Sinaí y habla con Yahvé y le entrega este decálogo, ¿cierto? Las ordenanzas de cómo hay que comportarse. Una especie de manual de Carreño para el pueblo antiguo. Finalmente las destruye cuando ve que están adorando a un becerro, y él las junta dentro del arca. Y dice que todo ese poder concentrado por el mandato de Dios se podría hacer utilizado para cualquiera quien diera con el Arca de la Alianza. Igual si tú me dices que estaba en Centroamérica o que estaba en otras partes del mundo, andaba un poco perdido Hitler buscándolo en España, por ejemplo. Absolutamente, porque, a ver, en España dicen que estuvo, pero en una infinidad de otros países. Se supone que el Arca existe hasta el día de hoy, pero la han ido moviendo de lugar para que alguien no la pueda pillar. Sin embargo, como tú ves ahí en la noticia, esto es muy reciente, donde estudios, digamos, arqueológicos lograron demostrar que los nazis, tal como dice el titular, buscaron el Arca de la Alianza en Toledo. Es por eso que, ¿cómo decirlo? La herencia de los templarios, por ejemplo, en países como España es tremendamente rica. O sea, España es un verdadero cultivo de ciencia esotérica. O sea, hay caminos, se supone que hay una gran cantidad de artefactos guardados ahí que finalmente Hitler no se equivocaba, y si le hubiera echado mano a todo y cada uno de ellos, podría haberse convertido en lo que siempre soñó, que era el gobernante absoluto de todo el mundo. O sea, lo único que tuvo finalmente fue la lanza. Que fíjate que él dice que todos los años que duró la guerra y todo lo que logró avanzar fue haber, gracias, conseguido uno de por lo menos los
4 artefactos que él estaba buscando. Y si tenemos que leer por la historia, podríamos decir que efectivamente, y de ser así, la Lancia Longino lo ayudó a conquistar gran parte de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Increíble. Es increíble. Imagínate lo que hubiese llegado quizás, según él, si hubiese conseguido todas las otras cosas. O sea, Absolutamente, estaríamos viviendo bajo un régimen hitleriano y todas nuestras religiones y nuestras creencias tendrían que ver más con los espíritus, los dioses nórdicos y nada, como gran adoración, digamos, a este tipo que claramente se le adjudica el asesinato de 7 millones. Nuestra amiga. Y de nosotros solo existiría La Alison. No, la Alison, la primera. La primera, claro. Muy bien, Fernando Salva.